Estás a punto de iniciar clases de nutrición, pero te sientes con inseguridad, no sabes a qué materia vas a abordar dentro de la carrera. Bueno, en este video te voy a mostrar las materias claves que vas a llevar a lo largo de la carrera para que tú te puedas ir preparando antes de que inicies las clases o incluso puedas que no te llegue de sorpresa al momento de que tú llegues a las materias para que estés preparado de cierta manera. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo que hace un nutriólogo? El nutriólogo es el que planifica dietas, es el que suministra alimentos a diferentes pacientes con diferentes objetivos, ya sea disminuir el peso, ya sea aumentar la masa muscular, ya sea tratar diferentes patologías y aumentar el rendimiento físico, aumentar el rendimiento mental, entre otras cosas. Es decir, el nutriólogo no solamente se dedica a bajar la panza o a disminuir el peso, sino que su papel dentro de la salud es incluso mayor. Entonces, a lo largo de la carrera, con base a eso, nosotros vamos a llevar a cabo diferentes materias que va a servir para nuestra preparación como nutriólogo. Pero, ¿cuáles son esas materias? Primeramente, vamos a abordar la química. Y no es la química que tú sientes al enamorarte de alguien, sino principalmente la química de los alimentos, o también conocido como bromatología. Eso debido a que durante el proceso de los alimentos, el almacenamiento de estos, así como también durante su producción, la cosecha, su refrigeración, es decir, al someterlos a diferentes estados de temperatura, a diferentes grados de humedad, esos alimentos generan dentro de la matriz alimentaria diferentes reacciones químicas, los cuales pueden aumentar su composición nutricional, pueden disminuir, es decir, accesibilidad, la pueden aumentar o la pueden disminuir, así como también diferentes reacciones, por ejemplo, durante el cocinado, por ejemplo, cuando nosotros estamos reaccionando diferentes moléculas, diferentes alimentos con calor, con temperatura, se producen diferentes reacciones, los cuales pueden producir moléculas que pueden ser dañinas o perjudiciales para la salud o también pueden ser benéficas. Otro tema que es necesario conocer es la química orgánica, ya que la mayoría de las reacciones químicas llevadas a cabo en la naturaleza son reacciones orgánicas, y al decir orgánicas quiere decir que dentro de las moléculas que reaccionan tienen en su cadena átomos de nitrógeno, átomos de oxígeno, átomos de carbono, átomos de hidrógeno, y por lo tanto es necesario conocer a fondo cuáles son esas reacciones químicas, es decir, conocer la química orgánica. Eso con el propósito para posteriormente estudiar la bioquímica, que no es más que la química dentro de los organismos vivos. Es decir, necesitamos conocer cuáles son los grupos funcionales, cuál es la composición de los carbohidratos, de los azúcares, cuál es la composición de las proteínas, cuántos aminoácidos existen, cuáles son los grupos funcionales, ya que conociendo esto nosotros vamos a dar pie a conocer el metabolismo, que posteriormente lo vamos a ver dentro de la carrera de nutrición. Al decir metabolismo, es decir que vamos a incorporar todo lo aprendido química de los alimentos, química orgánica, dentro de lo que sucede dentro del organismo. Es decir, todas las reacciones químicas, todos los grupos funcionales son afines o reaccionan más fácilmente hacia otros grupos funcionales, y por lo tanto vamos a conocer dentro de esta materia, por ejemplo, qué sucede cuando se consume proteínas, qué sucede cuando se consume carbohidratos, lípidos, cómo se degradan estos, cuáles enzimas actúan para degradar o metabolizar o digerir estos alimentos, cómo se absorben estos macronutrientes, es decir, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, en qué porción del intestino se absorben las vitaminas, qué minerales se absorben en qué porción y cómo se absorben, a dónde van, por qué van, a dónde van, cómo se utilizan, entre otras preguntas son las que se van a responder. En lo particular, esta materia es la que más le llama la atención a un nutriólogo y es la materia que más sabe un nutriólogo, o es la que se caracteriza a un buen nutriólogo. Eso es lo que te diferencia de ser un técnico en nutrición o una persona que vende Herbalife, y eso es lo que te va a diferenciar de una persona que cree que con el solo hecho de consumir pollo es suficiente para aumentar la masa muscular. Entonces, la bioquímica yo creo que es la base, y en caso de que tú creas que una otra materia es la base para cualquier nutriólogo, déjalo aquí en los comentarios. Pero decir que la bioquímica para mí es la principal materia no quiere decir que las otras materias no sean importantes. Es decir, a lo largo de la carrera también vemos otras materias como bioética, metodología de la investigación, cultura. Es decir, es necesario conocer todas estas materias aparte de la bioquímica, química orgánica, fisiología, que es otra materia que tenemos que aprender. Otra materia importante que tenemos que tener en cuenta es el cálculo dietético. Y sí, sé que muchas personas se meten a nutrición porque creen que no llevan matemáticas, pero no te preocupes, las matemáticas que llevan son muy sencillas, simplemente son matemáticas que se parten en secundaria, incluso en primaria, es decir, son restas, sumas, multiplicaciones y divisiones, y el asunto de cálculo dietético es más bien saber cuándo utilizar una fórmula y por qué utilizarla. Entonces, no te preocupes por las matemáticas, es algo muy sencillo, solamente con saber las reglas de jerarquía,
es decir, qué operaciones se realizan primeramente y qué operaciones se realizan después, saber multiplicar, sumar, restar y dividir. Sin embargo, lo que tú tienes que aprender es saber qué fórmulas vas a utilizar, por qué y cómo. Entonces, esta carrera de nutrición es una carrera muy hermosa, los cuales no solamente es alentar a los pacientes a que consuman más lechuga, más verdura, ni tampoco específicamente se dedica un nutriólogo a bajar la panza, sino que es una carrera, es una rama de la medicina, la nutrición, el cual es tan antigua que han surgido muchos mitos, costumbres y creencias en los que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Incluso ha habido alguna interferencia entre algunas industrias que se dedican a producir alimentos o suplementos milagrosos. Yo creo que todos hemos escuchado algún consejo de alguna tía, de alguna vecina, en el que dice que consumir cierto suplemento, cierto alimento, cierta dieta ayuda a bajar de peso, ayuda a tratar alguna enfermedad. Y la base científica que tienen estas personas es que alguna conocida o alguna vecina le funcionó. Sin embargo, esto es totalmente diferente y es algo que vas a aprender a lo largo de la carrera. Entonces no te preocupes, no te asustes al ver muchas reacciones químicas, muchas flechas dentro del metabolismo. No te asustes, es algo que se aprende solamente leyendo y poniendo atención en clases. Y recuerda que estás en una carrera muy hermosa en la cual vas a ayudar a muchas personas debido al alto índice de sobrepeso, obesidad, a la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces la alimentación es una vía por la que nosotros podemos ayudar a estas personas. Y me despido de este video citando una frase icónica de Hipócrates, el padre de la medicina: que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Suscríbete al canal si no lo has hecho, regálame pulgar arriba y te invito a que veas mis otros videos.